Le quiero preguntar a Luis Ernesto Derbez, actual rector en la Universidad de las Américas en Puebla, colaborador en este espacio. Muchas gracias, Luis Ernesto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad estoy muy triste, Luis, pero bien de salud, triste en cuanto al resultado de esta contrarreforma electoral. Bueno, lo importante es que hay salud. Bueno, sí, de la parte personal, sin duda, lo agradezco a Dios, pero verdaderamente hay una preocupación aquí que deberíamos tener todos los mexicanos. Y te quiero hacer una narrativa, si me lo permites, en tres específicos asuntos. Primero, hay un pleito político con el que inicia la reforma educativa en la época de Peña Nieto. Nadie puede negar el 10 de diciembre de 2012, cuando el entonces secretario de Educación, Choay Fed, presenta su propuesta o la propuesta del entonces gobierno de reforma educativa, él menciona con mucha claridad algo y dice, tenemos que lograr que se le devuelva la rectoría al Estado en el sistema educativo. Es decir, hay un concepto que es correcto, el Estado es el que debe vigilar y revisar la educación y cómo se proporciona esta a la población, pero él no lo decía en ese sentido, Luis, él lo decía en el sentido de que este gobierno, nosotros vamos a recuperar el control de la educación, se lo vamos a arrebatar a la CENTE, en ese entonces todavía encabezada por la maestra Elbester Gordillo, y a la CENTE, que es la coordinadora nacional que tú mencionas, y que estaba, pues, digamos, representada por opositores a lo que el gobierno consideraba su plan político en ese momento. Hay que arrancar con eso, si no, no entendemos lo que pasa hoy. Básicamente, el gobierno de Peña Nieto, en una estrategia equivocada, lo que pretende es lograr ganar el control de los sindicatos, específicamente el CENTE, para poder hacer pedazos a la CENTE. Y es un propósito político, está claro en la acción que lleva a cabo el gobierno, particularmente Choay Fed, en la detención de la maestra Elbester Gordillo y posteriormente su sustitución por Juan Díaz de la Torre, quien en verdad durante el sexenio pasado, como líder sindical del CENTE, le reportó al gobierno de Peña Nieto, y luego viene un ataque sistemático a los líderes de la CENTE. Razones puede que existieran, pero era evidente que aquí era un pleito político, un pleito de fuerza, un pleito en el cual se trataba de que el único sindicato vigente era el sindicato del gobierno, el CENTE, y la CENTE tenía que ser golpeada. Y de ahí parte una génesis equivocada de cómo se puede aplicar una reforma educativa en un país. Porque si lo haces, Luis, políticamente con esa orientación, vas a encontrar la reacción que hoy está trayendo como resultado la contrarreforma de la reforma que se planteó. Entonces, primer punto, error en mi opinión, una guerra para ver quién controlaba el sindicato y a través de él lo que es la fuerza mayoritaria del profesorado en el país, pero sobre todo mal hecho, mal aplicado, el resultado lo vemos hoy. La maestra Elbester Gordillo, que finalmente sale y recupera su libertad, y al mismo tiempo la CENTE, que hoy está recuperando su fuerza, nunca lograron derrotarla, por lo mismo la tienes hoy vigente, y no solamente vigente, aliada con el gobierno en turno. Hay quien dice que le dicta al gobierno en turno condiciones, yo lo que digo es que es aliada del gobierno en turno. Y por lo tanto, lo que buscó el gobierno de Peña Nieto, lo está encontrando el gobierno del presidente López Obrador. Una alianza entre el sindicato, que hoy se va a convertir en el todopoderoso en la educación, y un gobierno que quiere mantener ese control sindical para que no tenga problemas en el mediano y largo plazo de orden político y de estabilidad política. Primer punto. Segundo punto, si estamos dando esa visión, rompemos con la visión que debería ser correcta. La rectoría del Estado debe ser qué planes de estudio se tienen que establecer, qué innovación en enseñanza se va a plantear para que se adapte la educación al siglo XXI y a esa necesidad de competitividad global que tienen los estudiantes, qué participación debe haber de los padres de familia en la definición y administración y manejo no solo de las escuelas, sino también de la manera como la enseñanza se les da a sus hijos en esas escuelas, y por último, verdaderamente, cuál debe ser esa rectoría del Estado, cómo debe ser la estructura de enseñanza en México para que dos sistemas de entrega de enseñanza, el sistema público y el sistema privado, puedan trabajar en conjunto y no como competencia. Porque hoy lo que se ha logrado, Luis, es que con esta contrarreforma y la entrega a intereses parciales contra los nacionales de cómo se va a definir la educación, y digo esto porque
quien manejó, quien determinó, quien trabajó y quien presentó las leyes secundarias fue la CENTE. No fueron los diputados, no fueron ningún grupo de expertos, fue la CENTE llegando y diciendo: me pasan de regreso al siglo XX, claro, todo lo que había avanzado al siglo XXI. Hace 30 años, ¿no? Así es. Así hace como 30 años. Lo que me llamó la atención mucho, Luis Ernesto, lo que dice el presidente este fin de semana. O sea, confía el gobierno en que ya no va a haber ni ausentismo, que ahora sí se van a portar bien, pues. Ahora sí que guácala los chantajes y todo eso. ¿Te parece nada más si lo escuchamos, lo que dijo el presidente? Por favor, porque vale la pena. Vale la pena ahí tener el contexto. Yo estoy seguro que las maestras, los maestros van a estar a la altura de las circunstancias y van a seguir cumpliendo con su responsabilidad. Ya se cancela lo de la semana de martes a jueves. Es semana completa. Dar clases de lunes a viernes. Nada de ausentismo. ¿Será? Pues mira, Luis, el problema de lo que acaba de mencionar el presidente es que tener a una persona presente todos los días de la semana no quiere decir que esa persona esté verdaderamente con la capacidad para enseñar lo que el estudiante requiere aprender, y ni tampoco que el sistema educativo que estés planteando tiene la modernidad en términos de innovación tecnológica, de presentación de planes de estudio adecuados, y particularmente, Luis, la respuesta a lo que se conoce en el mundo como la cuarta revolución industrial. Es decir, México no puede negar que el resto del mundo está utilizando inteligencia artificial, que el resto del mundo está utilizando ingeniería de datos, que el resto del mundo está creando condiciones en las cuales la productividad, tanto de los sectores, vamos a llamarles así, manufactureros, tecnológicos modernos, etcétera, se están estableciendo. Y nuestro sistema educativo puede tener al profesor todo el tiempo, puede estar 24 horas, hombre, los profesores, la mayoría de ellos, yo los conozco, son gente de bien, gente que quiere educar correctamente, pero si no tienes un sistema de evaluación adecuado para ellos, si no tienes un sistema de capacitación que les permita verdaderamente modernizar, y si no tienes las herramientas en el centro de educación para poder entrar a la modernidad, internet, conexión, que los estudiantes puedan estar viendo cosas modernas. Vamos a crear una generación, Luis, que no va a tener la capacidad de competir internacionalmente. Y el verdadero problema, Luis, no es en la asignación de plazas. Esa, créeme, lo que ni me preocupa. Lo que me preocupa a mí es que ahora, como todo tiene que ser por el sistema normalista, lo que va a ocurrir es ingreso al sistema normalista va a ser donde se va a negociar. Porque mira, ¿qué te importa a ti ya una vez adentro? Una vez adentro te pasan y te dan empleo al final. Entonces, ¿dónde va a estar la venta? Va a estar en el ingreso a las normales. Y eso no lo está controlando el gobierno, no lo está controlando el Estado, lo va a controlar el sindicato y la gente que tenga el control del sistema normalista nacional. Estamos entregando por intereses parciales el interés nacional. La cuarta transformación está condenando a México a quedar fuera de la cuarta revolución industrial, con otro añadido, Luis, que a mí me preocupa. Tú sabes, yo soy rector de esta Universidad de las Américas Puebla, somos privados, el sistema privado sí se está actualizando, sí se está modernizando, sí está estableciendo planes de estudio que responden a lo que se quiere en el siglo XXI. Si no lo hace la parte pública, vamos a tener más desigualdad social, no menos, más. Los jóvenes que pueden ingresar al sistema privado van a avanzar mucho más, los jóvenes que no lo puedan hacer y estén en el público se van a quedar atrás. La desigualdad social se va a ampliar gracias a esta contrarreforma que no entendió que sí tenía que reformarse la reforma, pero no entregarse el sistema al regreso del siglo XX, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Pues es que es una regresión, al final parece una regresión y una regresión hacia tiempos pasados que fueron mejores, hacia una nostalgia por lo que ya no existe y por lo que pues tampoco va a existir. O sea, las cosas están cambiando, el mundo está cambiando y bueno, pues con ello la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Y mira, Luis, yo estoy dando un curso ahorita en la universidad sobre México en la cuarta transformación y usamos un término, mi colega y yo, que estamos dando el curso, que creo que es apropiado aquí. Llamamos a esto retropía.
Es decir, mira. la utopía ya no es hacia el futuro, la utopía ahora es hacia el pasado. Es una retro-utopía lo que estamos viendo en nuestro país. Qué pena, qué tristeza, porque el siglo XX se quedó atrás. Estamos en el XXI. Habrá que hablar más de esa retropía. Oye, rápidamente, Luis Ernesto Derbez, pues la tienen en el PAN, ¿no? En tu partido. Pues también mira, andan con una retropía, 80 años, una reflexión ahí rapidísimo. Sí. Y ahí lo que tenemos es exactamente lo mismo, una dirigencia que no entiende esto que acabamos de platicar tú y yo, cómo presentar una propuesta correcta, cómo llegar en un momento como este y decir, señores, aquí está la diferencia, esto es lo que se debe hacer en los planes educativos. Al contrario, es una confrontación permanente, vamos a ir a los tribunales para evitar tal y cual, y luego un líder del pasado, y lo digo con gran tristeza personal, un líder del pasado que regresa a un discurso de 1999, Luis, 20 años, y sigue todavía utilizando el mismo, y hay quien le está aplaudiendo, trayéndolo de regreso después de lo que ocurrió en nuestro partido. Qué pena, qué tristeza, sigo siendo panista, seguiré peleando porque seamos una alternativa viable como partido, como visión de país, pero tristemente no es lo que se dio en esta celebración de los 80 años. Vicente Fox, ¿no? Este líder pasado. Así es, que francamente yo lo aprecio personalmente, tú lo sabes bien, sí, pero ya no es el líder para las condiciones que México está representando en este año. Estamos de regreso a una discusión de 1999 que es tan mala como esta retropía a la que acabo de hablar del partido del gobierno en este momento. El PAN se encuentra en la misma visión porque lo que no entienden es que se debe presentar una propuesta nueva de país, Luis, claro, que es lo que se debe hacer, y no un pleito con un gobierno actual, con el cual lo que deberíamos estar haciendo es presentándole opciones, diciéndole por qué esas opciones son válidas, hacerlo público y a través de eso presentar un debate nacional que tenga sentido para todos los mexicanos, no únicamente un pleito, que es exactamente lo que ocurre en algunas de las mañaneras, cuando el presidente descalifica por descalificar. Pues ahora el partido mío está descalificando por descalificar, y eso es incorrecto. Si se lo aplicas a uno, se lo tienes que aplicar al otro. Y yo digo que en ese sentido hay que ser parejos. Si estás haciendo malas cosas, no puedes pensar que porque tú las haces están bien. No, tan malo uno como el otro, tan triste el panorama bajo el mando de alguien como Marco Cortés en este momento, como lo que estamos viendo en el gobierno. Pena, tristeza, no hay opciones, hay que ofrecerlas, Luis. Hay que ofrecer conceptos como estos. Dame innovación, dame planes de estudio que estén modernizados, innovación en enseñanza y capacitación a los profesores, participación de padres de familia, y eso es lo que deberíamos estar peleando, que se añadiera a las leyes secundarias y no un pleito nomás por tener pleito. Los pleitos por pleito no conducen a nada, Luis, no mejora el país. Qué tristeza. Gracias, Luis Ernesto Derbez, muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego.